y se hizo una propuesta y un proyecto de acuerdo para hacer unos cambios en la administración municipal, en la creación de varias burocracias. Me opuse a la misma, por muchísimas razones que ahí pueden ver los videos y las razones específicas, porque cuando voto en contra de un proyecto digo por qué, y cuando voto a favor digo por qué. No me quedo callado y votar nomás. Y lo hice por muchísimas, reitero, razones, pero en particular porque entendí que el tema de paz no necesariamente significa no violencia, por temas filosóficos. Y segundo, porque ha habido históricamente en Medellín una gran cantidad de secretarías que han estado dedicadas a los temas de paz, o si no sería no reconocer qué significa seguridad y convivencia, la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, la Secretaría de Cultura, Educación tiene muchas, entre otras obligaciones, de hacer la cátedra de paz, en fin, todas las secretarías de alguna manera aportan al cumplimiento de la paz. Y no se necesita una burocracia, contratación, contratistas, ahorita hablaremos ya de la pobre ejecución de esta secretaría, para entender que esa no es únicamente la forma de paz, porque los objetivos del Estado, como objetivos, no significan que necesariamente se requieran burocracias para conseguirlas. Yo sí entiendo que el Estado tiene un compromiso institucional con alguna forma específica. Yo no tengo que crear una burocracia. Voy a poner un ejemplo. El Estado, nosotros no estamos creando una secretaría de la descentralización, porque es que hay que descentralizar los recursos, entonces hay que crear una secretaría de la descentralización. No, se cumplen a través de muchos mecanismos, porque el objetivo, reitero, no significa voy a crear una burocracia para. Y por eso, entre muchas otras razones, me opuse a la Secretaría de la No Violencia, que si vamos viendo cómo ha sido el desarrollo de la propia Secretaría, hemos entendido claramente que esta no era una secretaría para buscar la paz de Medellín, sino al contrario, una gasolina para la estigmatización política, para la persecución política, como ha sido claramente la labor de la Secretaría de la No Violencia en Medellín desde su corta creación. Pues ya hablamos en su momento de la crítica al nepotismo, pero al margen de ello, entendimos que la Secretaría de No Violencia, desde que comenzó, no sé, hace un año larguito, se ha dedicado básicamente a ser un elemento de propaganda con el objetivo de echarle fuego a la violencia verbal y política en Medellín, que es supremamente grave. Hablamos de la Secretaría de No Violencia como, reitero, un instrumento de gasolina para la violencia política, para la estigmatización, la persecución política en Medellín. Esa es la Secretaría de No Violencia en Medellín. No es un elemento, un instrumento de paz, sino un instrumento de violencia. El libro 1984, que muchos hemos tenido el gusto de leer, habla del Ministerio del Amor y cómo el Ministerio del Amor era un ministerio de violencia. La Secretaría de No Violencia parece un invento del libro 1984. El nombre completamente diferente a lo que hace, como que el no parecería como tachado o entre comillas o entre paréntesis de la Secretaría de la No Violencia. Entonces me queda a mí, por coherencia, muy difícil votar por la legitimidad o la legitimización de la Secretaría de No Violencia en muchos otros aspectos, como en este caso el compás. Con una cosa que parece bastante incoherente también, es la siguiente. Estamos hablando de aquí traemos un proyecto de acuerdo para decir que es la Secretaría de No Violencia, pónganla a hacer algo y métanla pues al compás. Pero a la vez estamos diciendo que no está haciendo nada el compás, y a la vez estamos diciendo que es un mero formalismo y que esto es un mero formalismo, a pesar de que decimos de la relevancia y la importancia del compás, que estamos diciendo es un mero formalismo, metámosla como mero formalismo, no porque es que vaya a cambiar mucho, el compás vaya a ser, va a mejorar mucho con la inclusión de las personas o el secretario de la No Violencia, no, estamos diciendo metan a la Secretaría de No Violencia, pues como, ¿por qué hay que meterla? Porque hay que meterla ya, entonces es un mero formalismo por cumplir, pero paralelamente este consejo, hoy que algunos dicen que es muy importante el compás y la relevancia del mismo en la construcción de paz en Medellín, de un instrumento de paz, pues a la vez estamos diciendo
que el Consejo de Medellín no elige a sus representantes para el compás ni en el 2021 y ahora tampoco en el 2022. Entonces pongámonos de acuerdo sobre qué es importante. Es decir, el compás es importante para Medellín, pero no para el Consejo de Medellín. Esto es simplemente un mero formalismo, porque hay que poner al secretario de no violencia, que cómo no lo ponemos, el secretario, reitero, que parece más del libro 1984, que le echa gasolina a la violencia política en la ciudad, pero este consejo no elige a sus miembros dentro del compás, no renueva las personas que tienen que estar dentro del compás. Creo que tenemos que ser coherentes también, debemos ser coherentes. Entonces, mi decisión es, pues sí, es un mero formalismo y hay que votarlo. Yo, personalmente, me voy a abstener. Tomé esa decisión. Públicamente lo voy a decir, me abstengo. ¿Por qué? Porque creo que la Secretaría de No Violencia no era necesaria para Medellín. Creo que simplemente por un mero formalismo no voy a votar para incluirla dentro de una entidad, o más bien una institución como el Compás, que al margen de la discusión que tengamos, pues puede ser importante y ayuda a la construcción de una ciudad más civilizada, de una sociedad más civilizada, de una ciudad más civilizada. Entonces me voy a abstener. ¿Por qué? Porque creo que no hay que legitimar dentro del municipio de Medellín una secretaría la cual, reitero, no le está aportando absolutamente nada a la ciudad al margen de mayor violencia verbal. Me voy a abstener y esa es la decisión que tomé. Ni sí ni no, no, me voy a retirar. Voy a ir a ver ballenas un ratico a la oficina. Remato con esto, con el artículo 112 de la Constitución para los docentes de Derecho Constitucional. La oposición en Colombia es constitucional, es un derecho constitucional, está en el artículo 112 de la Constitución. La llegada de los que quedan de segundos en las elecciones a la presidencia, a la alcaldía, a las gobernaciones, es creación de origen constitucional, no es legal. La ley es un desarrollo para los profesores de Derecho de la Constitución. Ahorita ve el video, concejala. Por lo tanto, aquí hablamos mucho, en muchas ocasiones, de la llegada de Alfredo Ramos al Consejo de Medellín gracias a la ley de la oposición. No, existe la Constitución, es un derecho constitucional. Que si esa va a ser la excusa para validar una cantidad de acuerdos, solo por esa ley, la 1909, que es una ley estatutaria, de unos acuerdos, yo no sé si se hicieron todos unos acuerdos y toda esa parafernalia para simplemente tener un artículo, una ley 1909 de la oposición. Ya existía el artículo 112 constitucional. Reitero, para la participación de los movimientos políticos y partidos políticos dentro de la oposición, así como la llegada de personas a estas instituciones, al Senado, a la Cámara, a la Asamblea, a los consejos municipales. Artículo 112, entonces, los derechos son de existencia constitucional y que después lo desarrolla una ley no le quitan la fuerza constitucional. Vale la pena eso porque no creo que se hicieron unos acuerdos con un grupo al margen de la ley simplemente para hacer una ley de oposición. Creo que sería bastante costoso todo lo demás por simplemente un pequeño proyecto dentro de un mar de decisiones, un océano de decisiones que hay que tomar. Así que esa es la decisión que tomé, además de dar la cátedra corta de Derecho Constitucional a la profesora, a la profe de Constitucional. Los derechos son autónomos, los derechos constitucionales son autónomos, el de la oposición es autónomo en el artículo 112 constitucional. Muchas gracias, señor presidente.